¿Cómo están, queridas hermanas? Qué lindo es poder encontrarnos una tarde más para estudiar la palabra de Dios. El título de nuestro estudio de hoy es El mejor modelo de vida para el creyente. Uno de los más grandes y admirados predicadores fue Charles Haddon Spurgeon, teólogo, predicador, misionero, erudito bíblico, escritor y pastor bautista reformado inglés. Conocido porque según la Biblia, la biblioteca cristiana en Internet, a lo largo de su vida evangelizó a 10 millones de personas y a menudo predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Sus sermones han sido traducidos a varios idiomas y es conocido como el príncipe de los predicadores. Spurgeon sigue siendo muy influyente en varias denominaciones cristianas. Fue una figura muy influyente en la tradición de la Iglesia Bautista Reformada. Se oponía a las tendencias teológicas liberales y pragmáticas en la iglesia de su época. Fue autor de sermones, autobiografía, comentarios, libros de oración, devocionales, revistas, poesías e himnos. Se dice que produjo sermones poderosos de pensamiento penetrante y exposición precisa. Muchos cristianos tienen sus escritos en una estima excepcional entre la literatura devocional. ¿Quién no quisiera ser como Spurgeon? Un cristiano modelo. Leía 6 libros a la semana y podía recordar, después de muchos años, todo lo que había leído. Fundó un colegio bíblico. Predicó a la multitud más grande de la historia, 23,654 personas, en el Crystal Palace de Londres. En el momento de su muerte, en 1892, había predicado cerca de 3,600 sermones y publicado 49 volúmenes de comentarios, dichos, anécdotas, ilustraciones y devocionales. Les comparto la vida de Charles Spurgeon porque es un ejemplo para seguir, es un ejemplo de vida para muchos cristianos. La semana pasada estudiamos con Lidia los primeros 4 versículos del capítulo 2 de Filipenses. Aprendimos en estos versículos que es un llamado de Pablo a la unidad de la iglesia y que podemos lograr la unidad en Cristo dando lo que por gracia hemos recibido, sintiendo lo mismo y obrando sin egoísmo y sin orgullo. Dios es el motivo por el cual queremos ser unidos como iglesia, porque Dios es el medio y el propósito en Cristo para que tu vida y la mía estén llenas del amor de Dios y procuremos humildad en todo lo que hagamos. Hoy vamos a estudiar la primera parte de uno de los pasajes más grandiosos de las Escrituras, porque en estos versículos el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos va a exponer de una manera clara y contundente una de las doctrinas más fuertes del cristianismo. Además del modelo de vida que debemos tener tanto como iglesia y también en forma personal. ¿Cómo debe ser nuestro modelo de vida? Debe ser con el sentir de Cristo. Debe ser con la actitud de Cristo. Y también veremos que debe ser con el ejemplo de Cristo. Vamos a leer Filipenses 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo debe ser nuestro modelo de vida? Debe ser con el sentir de Cristo. Cuando leemos en Filipenses 2:5 que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, se la puede relacionar con el versículo 2, que dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
La unidad en Cristo no es la unidad de una perspectiva, a una opinión o el sentir de una persona, sino es al sentir de Cristo. El mismo sentir de Cristo significa que nuestra mente, nuestro pensar, nuestros pensamientos deben estar alineados a los de Jesús. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Muchas veces dejamos en libertad nuestros pensamientos y son dominados por el pecado. El Señor nos llama a una conducta santa, donde están incluidos nuestros pensamientos. ¿Qué permitimos albergar en nuestra mente? Recordemos que daremos cuentas aún de esos pensamientos. El albergar pensamientos de odio, de crítica, de altivez, de juicio o de cualquier otro hacia el hermano o la hermana, pese a que aparentemente no hacemos daño, nos convierte en pecadores ante los ojos de Dios. Esto nos debe llamar a la reflexión sobre las cosas que permitimos albergar en nuestra mente. Honremos a Dios con nuestras acciones, pero también con nuestro pensamiento. Es verdad que no podemos evitar los pensamientos de pecado que se presentan, pero sí podemos elegir no albergarlos, no quedarnos con ellos. La Biblia dice que debemos llevarlos cautivos. ¿Y cómo los llevamos cautivos? Conociendo la palabra de Dios, pidiéndole ayuda a nuestro Señor. Él nos responderá, dándonos sabiduría y la sabiduría que necesitamos para seguir. En Filipenses 2:5, el apóstol Pablo nos está invitando a tener un sentir que tuvo Cristo Jesús. Es algo majestuoso, digno de imitar, su humildad, su amor por los perdidos, su sometimiento total a la voluntad de Dios Padre. Son cosas que se pueden tomar en cuenta cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Pablo nos da a entender que si Cristo fue humilde, nosotras también deberíamos ser humildes. Si Cristo amó al pecador y por amor se entregó a sí mismo, nosotras también deberíamos sentir amor por el pecador y compartirle el evangelio. Si el Señor Jesucristo obedeció la voluntad del Padre, nosotras también debemos obedecerla. Debemos estar dispuestas a dejar lo que sea necesario para obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Debemos tener la disposición de hacer lo que Jesús hizo por amor a todos nosotros. Recordemos que los filipenses eran hermanos muy capaces de discernir, de desmenuzar con atención todo lo que Pablo les escribe en esta carta. Eran creyentes maduros. Es muy importante que nosotras podamos entender, podamos desmenuzar la palabra de Dios y podamos alcanzar esa madurez espiritual. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, Dios trabaja en nuestras vidas, purifica nuestra fe, nos hace dependientes de Él. Cuando alguien pasa por una situación parecida a la que hemos vivido, podemos sentir empatía por esa persona. Podemos imaginar cómo está sufriendo y hasta sufrimos con ella. Ese es el mismo sentir. Tener amor por el que pasa dificultades, ser humilde y no estar juzgando, compasivos al escuchar su dolor, apoyándolos en todo lo que podamos, visitándolos cuando están en el hospital. Como decía nuestro pastor Marcelo el domingo, estar dispuestos a ayudar, eso es lo que necesitamos. Tal vez llevando comida al enfermo, tal vez limpiando su casa, acompañándolo sin decir nada, solamente quedándote a su lado. Recordemos cómo nos sentimos nosotros en esos momentos difíciles y preguntémonos,
¿Qué puedo hacer por mi hermana ahora que pasa por una situación parecida a la mía? Filipenses 2:4 nos recuerda y nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios nos invita a través de Pablo en el versículo 5 a decir, yo quiero ser igual que Cristo. Yo quiero actuar con amor. Quiero pensar con la mente de Cristo. Yo quiero tener el sentir de Cristo en mi vida. ¿Cómo debe ser nuestro modelo de vida? Lo primero que aprendimos es que nuestro modelo de vida debe ser con el sentir de Cristo. Ahora veremos que nuestro modelo de vida debe ser con la actitud de Cristo. Volvamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. La palabra de Dios dice así, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La actitud es la manera de estar dispuestos a comportarse u obrar. Cristo no se quedó mirando distante el pecado de la humanidad, más bien estuvo dispuesto a dejar su trono, se hizo como uno de nosotros, estuvo dispuesto a despojarse de su forma de Dios y tomó forma de siervo. Ese siervo en los tiempos de Roma era esa persona que no tenía voluntad propia y que era de propiedad del que lo compró o de la propiedad donde había nacido. Pablo en el versículo 6 nos muestra la preexistencia de Cristo. Al decir siendo en forma de Dios, nos está expresando que Él siempre ha sido Dios. La preexistencia de Cristo es la doctrina cristológica, que si Él es Dios, no comenzó a existir cuando nació de María. Él había existido antes, en la eternidad. Cuando la Biblia habla del consejo de Dios, habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso dice en Génesis 1:26 la primera parte. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural. Es Dios, es porque Dios Hijo ya estaba en el consejo de Dios. Dios siempre ha existido en la Trinidad. En el vientre de María comenzó su humanidad, pero Él siempre ha existido. Es importante en nuestra mente humana explicar cómo siendo Dios estuvo dispuesto a hacerse hombre. ¿Cómo puede suceder eso? Que el Dios eterno, toda sabiduría, se haya hecho hombre. La respuesta la encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos himnos hay sobre el amor de Dios. Muchas alabanzas, muchos libros se han escrito del amor de Dios. Y por más que querramos explicar cuán grande es el amor de Dios, nunca habrá suficiente capacidad en nuestra mente para explicar todo lo que es el amor de Dios, porque siendo Dios, aceptó ser hombre. Todos los cristianos sabemos que Cristo es Dios. Y una de las pruebas de su divinidad es su preexistencia. No es fácil explicar, no es fácil de asimilar en nuestra mente finita. En el versículo 6, la expresión igual a Dios está diciendo totalmente Dios. Si Dios, siendo un solo Dios verdadero, nos dice que su Hijo es uno en él. Dios existe en tres personas. Porque del Espíritu Santo se dice exactamente lo mismo. La Trinidad no es una doctrina inventada por los católicos. La Trinidad es 100% bíblica. La humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre. Por eso el Señor se cansaba. Por eso el Señor se dormía. Por eso sentía hambre, sed, porque era semejante a nosotras.
¿Nosotras vivimos lo mismo? Claro que sí, nos cansamos, tenemos sueño, tenemos hambre, tenemos sed. El escritor de Hebreos dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él sabe lo que es estar cansado. Él sabe lo que es estar en tormentas. Él sabe lo que es estar en dolor. La Biblia dice que cuando vio a las hermanas de Lázaro llorar, se conmovió y lloró. Y la gente decía, cuando lo miraba, cuánto lo amaba. El Señor, mirando a la multitud, se compadeció de ella, porque era como unas ovejas sin pastor. Se identifica con nosotros. Hebreos 4:15 dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Continuamos con Filipenses. El versículo 7 dice Pablo, nos describe la humillación de Cristo. Teológicamente es conocido como kenosis en griego. Su raíz es keno, que quiere decir vaciarse, como un vaso se vacía. Estamos viendo al Señor Jesucristo humillándose a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siervo expresa la condición más humilde que un hombre puede tener. Él podía ser hombre y venir como un poderoso rey, como un gran empresario o un gran ganadero, un gran agricultor o un hombre rico. Pero no, tomó forma de esclavo, dispuesto a ser humillado, dispuesto a ser pisoteado, rechazado. Y sabemos todo lo que le hicieron, porque él quería que la salvación alcanzara al más vil pecador, al más vil de los hombres. Cuando dice la Biblia que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, quiere decir que se dio totalmente a ser hombre. Él simplemente decidió tomar la forma de siervo. Pero eso no quiere decir que dejó de ser Dios. Era 100% Dios. Porque en su ministerio terrenal vemos su deidad muchas veces, así como vemos también su humanidad. ¿Y para qué lo hizo? Para que el plan de salvación de Dios se cumpla y seamos reconciliados con Él. La salvación consiste en que Dios el Padre entregaría a su Hijo. Dios Hijo aceptó ser el sacrificio perfecto voluntariamente. Y el Espíritu Santo es el que aplica la salvación, es el que convence de pecado, redarguye de pecado, nos hace conscientes de nuestra necesidad de salvación y luego nos sella. Esta es la obra perfecta de la Trinidad en la salvación. Vamos a recordar Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Qué impresionante! Leer a Jesús en su peor momento, pero no se encerró en su habitación, no se deprimió, sino que nos dejó un ejemplo de vida, un ejemplo de humildad. Estaba sentado con sus discípulos cenando. Se levantó de la mesa, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó. Puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entre los discípulos estaba Judas, el que lo iba a traicionar, y Jesús lo sabía. El lavar los pies era el trabajo del siervo de menor rango. En ese tiempo se usaban sandalias. Entonces, la gente llegaba con los pies llenos de polvo. El siervo de más bajo rango, como dijimos, era el que le lavaba los pies a todas las personas que llegaban,
para que estén limpias y cómodas. Jesús hace esto. Jesús, el Rey del universo, lavando los pies a las personas. Una de ellas lo iba a entregar por 30 monedas de plata y el otro lo iba a negar minutos después. Jesús les lavó los pies por igual a todos. Cristo, siendo Dios, se hizo semejante a los hombres. Tomó forma de siervo. El modelo de siervo tiene 3 atributos. Un siervo es obediente, hace la voluntad de su padre, no por obligación. Él voluntariamente escoge ponerse bajo la voluntad de Dios Padre. Un siervo es incondicional, hace todo lo que tiene que hacer sin importar lo que se le pide. Está sujeto a la voluntad de su amo. Y el tercer atributo es que el siervo es fiel. Lo hace dónde, cuándo y cómo se le pide. No es el modelo de siervo que tenemos nosotras, ya que un siervo en la actualidad es desobediente. Se enoja por cualquier cosa. Un siervo que te amenaza con irse si no das lo que él quiere. Y para el colmo no es fiel. Todo lo que pasa en su casa, en tu casa, está expuesto en el barrio. No hace las cosas que le pides. Hace lo que ellos quieren hacer, lo que piensan que deben hacer y a su manera. Y como no queremos que se vaya, pues nos callamos. Eso no está bien, hermanas. Seamos el modelo de siervo que Jesús modeló, obediente, incondicional y fiel. Podrían ser atributos tuyos y también podrían ser mis atributos para servir a las personas y el modo de servir a nuestras familias, de servir en la iglesia. No lo hagas para que te vean los demás. No lo hagas para que líderes y pastores te observen. Hazlo por amor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús estaba dispuesto a obedecer a su Padre. Era incondicional y fiel. La actitud de Jesús es digna de imitar. ¿Cómo debe ser nuestro modelo de vida? Hemos visto que debe ser con el sentir de Cristo. Hemos visto también que debe tener la actitud de Cristo. Y ahora veremos que nuestro modelo de vida debe ser el ejemplo de Cristo. Filipenses 2:8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 8 nos está recordando que Jesús, estando en condición de hombre, fue despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado. Los soldados lo clavaron en la cruz. Lo alzaron así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Imaginemos ese momento, que cuando ya había sido azotado, ya habían desfigurado su rostro, descubierta su espalda, sin haber dormido, sin haber comido. Tenía sed, lo clavan, lo desnudan, tremenda vergüenza. Y luego lo levantan para poner la cruz de madera en el lugar que habían preparado, en el pozo. Cae esa cruz. Dice el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 14, que los huesos se le descoyunturaron. ¿Puede alguna de ustedes imaginar ese dolor? ¿Alguna vez ustedes han sufrido una descoyuntura? Descoyuntura es cuando el hueso se desencaja de su lugar. Simplemente una luxación es un dolor terrible. No se puede apoyar el pie si te luxaste el tobillo. Es un dolor que te hace gritar y muchas veces hasta te desmayas. Ahora imagínate todos tus huesos al caer en ese pozo que soportaría el peso de la cruz.
Pablo nos dice que Cristo se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Mateo 27, desde el versículo 32, tenemos el relato de la muerte y la crucifixión de Cristo. Vamos a leer desde el versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los que estaban allí decían: A otro salvó, sálvese a sí mismo. Uno de los ladrones le dijo: Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvanos a nosotros. Pero él no dijo nada. ¿Tenía poder? Sí. ¿Podía bajar de la cruz? Claro que sí. Podía haber llamado huestes sin fin de ángeles para que los saquen de ese tormento. Con una palabra podía haber hecho que todos cayeran muertos. Pero no fue así. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Por qué tuvo Cristo que morir? Por amor, por obediencia, para darnos acceso al Padre, para reconciliarnos con Dios. Derramó su sangre por todas partes de su cuerpo, de la cabeza por la corona, de la espalda porque lo flagelaron, de las manos, de los pies, de los tobillos, del costado. ¿Por qué tenía que derramar sangre? Porque la vida en la sangre está. Y si una persona derrama su sangre, muere. ¿Por qué Cristo murió? Porque cargaba el pecado de todas nosotras. Porque la paga del pecado es muerte. Era necesario que Él muriese. Y para morir necesitaba derramar su sangre como sacrificio. Pero la muerte que Él sufrió en el derramamiento de su sangre fue la más cruel de todas las muertes, porque cargaba el pecado del mundo. Es impresionante este momento y al mismo tiempo es maravilloso. En un hospital se encontraba internada una pequeña niña de 8 meses. Le diagnosticaron cáncer. Sus padres estaban preocupados y afligidos por su hijita. Los días pasaron, los meses pasaron, y ellos veían a los padres de los otros niños internados, muchos de ellos del campo, sin tener un lugar donde dormir, sin tener la posibilidad de alimento, ya que todo el dinero que llevaban con ellos era para la medicina de sus hijos, para el tratamiento. El corazón de estos papás tan jóvenes, hijos de Dios, fue movido a misericordia por el Señor. A estos padres les dieron ánimo, aliento con la palabra. Les predicaban las buenas noticias de Cristo. La comida que sus amigos y los hermanos de la iglesia les llevaban, ellos la donaban para estas familias que estaban pasando de necesidad. El cáncer es una enfermedad muy devastadora, que tiende a invadir y destruir los tejidos corporales. Ante la situación en la que se encontraban, pasando dolor por su pequeña, nunca se olvidaron de Dios. Y su actitud fue de ayudar al prójimo, de tal vez no comer en este momento, pero saciar el hambre del necesitado. Estaban dispuestos a sacrificarse. Por la gracia de Dios, su niña salió adelante. Tocó la campana como muestra que superó la enfermedad.
fue una hermosa bendición y alegría para todos. Los padres de la pequeña no se olvidaron de los demás y formaron la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, no solo para ayudar a su hija y a los internados de ese tiempo, sino para que sea una ayuda permanente para todos los niños que pasan por esta enfermedad. Qué hermosa actitud de estos jóvenes padres. Estoy segura que ellos lo hicieron pensando en Jesús, obedeciendo su palabra, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. El ejemplo de Jesús es el más grande que pudo haber en la humanidad. Por eso es recordado y en ocasiones hasta el mundo lo celebra. El ejemplo de Jesús es un ejemplo de vida para todos, especialmente para sus hijos, o sea, nosotras. Debemos entrar en la escuela de Jesús. Debemos ser guiadas y enseñadas por Él a través de su palabra. Y debemos ser transformadas conforme a su voluntad. ¿Cómo debe ser nuestro modelo de vida? Hoy hemos visto que nuestro modelo de vida debe ser con el sentir de Cristo. Nuestro modelo de vida debe ser con la actitud de Cristo y también debe ser con el ejemplo de Cristo. Qué hermoso sería que puedan ver en nuestras vidas al Señor, que puedan reconocer la obra de Cristo, que podamos dejar una marca de amor en el corazón de los demás, así como nuestro Señor lo hizo con nosotros. Que vean el cambio que produce el vivir el modelo de Cristo. Quiero dejarles esta tarde 3 aplicaciones. La primera es que debemos tener humildad, amor, sujeción a Dios y a nuestros hermanos. La segunda es que nuestra actitud debe ser de servicio a los demás. Y la tercera aplicación que tenemos es que debemos ser obedientes al Señor, obedientes a su palabra, obedientes a nuestras autoridades. Que el Señor nos ayude, queridas hermanas, a salir adelante, a poder poner en práctica todo lo que aprendemos. No tenemos mejor ejemplo de vida que el de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor las bendiga.